Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, el primer vídeo del canal. Vamos a hablar sobre algo que es increíble, la fascinante historia del hundimiento del Titanic. Pero ¿qué tal si les dijera que realmente no es solo la historia que nos han contado en las películas? No, para nada es eso y totalmente es lo opuesto. Hay muchas cosas que hay detrás que no nos han contado y que están totalmente ocultas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el secreto detrás del hundimiento del Titanic. Para empezar tenemos que redirigirnos a los inicios de toda la historia, es decir, el Titanic o el RMS Titanic, según como lo quieras llamar, está considerado el buque más valioso y más grande de la época, es decir, en su momento lo fue. Actualmente hay mayores, obviamente, pero en su época era lo mejor que existía, incluso en lujoso, en grandeza, y lo hacían llamar el insumergible. El Titanic fue construido entre los años 1909 y 1912. En su momento era un presupuesto de 7,5 millones de dólares, una barbaridad a día de hoy. Pero ¿qué tal si te digo que si lo enfocamos al valor de la moneda a día de hoy, serían unos 172 millones de dólares? Una auténtica barbaridad. El Titanic partió del puerto de Southampton destino a Nueva York. En ese momento partía con 2.208 pasajeros, los cuales para nada se imaginarían lo que les pasaría dentro de unos poquitos días. Entre los días 14 y 15 de abril, el Titanic choca contra un iceberg en el Atlántico Norte. Durante 3 horas el barco se estuvo hundiendo y, como cuenta la historia, pues se parte a la mitad debido a los compartimentos que se llenan de agua y demás. El peso no lo soporta y hace ¡pah! Se parte y es cuando estuvo a flote, flotando como un corcho básicamente, y terminó hundiéndose. De los 2.208 pasajeros se calcula que unos 1.517 murieron en el hundimiento. Esto está demostrado entre comillas porque hay otras ciertas cifras que si buscan un poco en internet lo podrán observar. Todo esto, esta historia que he contado hasta el momento, creo que todos y cada uno de los que estáis viendo este vídeo la sabréis, pero a partir de ahora, ¿qué tal si les digo que hay otro buque que es exactamente idéntico al Titanic, el cual se llama el Olympic? En su momento, en el momento de la fabricación, se construyeron los dos, y los dos son llamados los buques gemelos. Es decir, son exactamente iguales. Para que se hagan una idea de la magnitud que tenía el Titanic y el Olympic, tuvieron que fabricar unas estructuras superiores, mucho más superiores que lo que ya tenían para poder fabricar estos buques. Y ahora ya, haciéndole todo este breve resumen de lo que es la historia que conocemos prácticamente todo el mundo, ahora es cuando comienza la verdadera historia de este vídeo. La teoría sobre la que hablaremos es sobre el intercambio o el supuesto intercambio entre el Olympic y el Titanic. Como ya les decía, el Olympic es el barco que es idéntico al Titanic tal y como lo conocemos. La teoría cuenta que el Titanic fue sustituido por el Olympic realmente y que lo que se hundió fue realmente el Olympic, el Titanic para nada. Todo esto lo intentaron hacer o lo ocultaron antes de aquel día 10 de abril que fue el viaje inaugural de lo que viene a ser el Titanic. Pero hay varios reportes de algunos investigadores que dicen que el Olympic sufrió algún tipo de lesiones o averías antes de zarpar, es decir, antes de lo que fue el cambio oculto que realizaron. El Olympic ya tenía algunas ciertas averías que no tendrían que haber estado ahí. La compañía naviera de estos dos barcos, que era White Star Line, esa fue la que ocultó todo básicamente porque tendrían que haber reparado el barco y no lo hicieron a debido tiempo, ni siquiera se esforzaron en hacerlo, y esta es una de las teorías más locas que hay, que por eso alimenta un poco lo que es esta conspiración de la gente. Y ahora todos se preguntarán por qué hacer el intercambio de barcos, ¿verdad? Claro, el caso es que el Titanic y el Olympic, a pesar de ser totalmente idénticos y ser gemelos, había una gran diferencia, y es que el Titanic era puro lujo. Es decir, el Olympic
era idéntico en cuanto a estructuras y demás, pero el Titanic se hizo con materiales más lujosos y mucho más costosos, tanto los interiores como los acabados, como todo en general. Por lo tanto, les rentaba más hundir el Olympic falsificando que era el Titanic y así cobrar una prima de seguros. Todo esto debido a que la compañía estaba pasando por un mal momento financiero y decidieron planificar esta clase de hundimiento y así cobraban la prima de seguro siendo o haciendo saber que era el Titanic cuando realmente era el Olympic. Para realizar todo este cambio, básicamente se centraron en cambiar el nombre, porque ya digo, lo que es el exterior, estaré poniendo varias fotos seguramente, o a lo largo del vídeo habréis visto varias. Lo que es el exterior era idéntico, lo único que añadieron, o eso es la teoría que se dice, añadieron una falsa chimenea y cambiaron lo que es el nombre. De esto último no hay mucha información, pero lo único que sí hace es afirmar todo lo que venimos hablando durante todo el vídeo, y es que hay una conspiración detrás que es espectacular. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta, o la gente en general se ha dado cuenta, de que hay ciertas cosas que no cuadran para nada, sobre todo porque han omitido ciertas pruebas y no las han añadido en lo que es el historial del hundimiento del Titanic. Y al igual que esto, han pasado con que, como ya saben, han hecho muchas investigaciones bajando a lo que son las profundidades donde está hundido el Titanic actualmente y han sacado ciertos objetos, los cuales no les han hecho autopsias ni las han añadido en los informes técnicos del hundimiento del Titanic, ni muchísimo menos han dado ningún tipo de transparencia pública hacia la gente. Es como si hubiera algo oculto detrás que no nos quieren decir por algún motivo. Una de las cosas que coge mucho peso en esta teoría y por la cual a mí personalmente me inspiró bastante a hacer este vídeo es que hay muchos testimonios de víctimas que no murieron en lo que fue el hundimiento del Titanic, pero realmente han hecho testimonios y no los han puesto en lo que viene a ser el historial de pruebas, ¿no? Estas declaraciones hablan sobre que hubieron ciertas negligencias que no tendrían que haber estado así. Es decir, hubieron malas prácticas de cara a el manejo del buque. Cuando ocurrió todo, técnicamente, tendrían que haber hecho algún tipo de simulacro. Básicamente, intentar salvar a la gente lo mejor posible, pero es que no. Se quedaron más bien sin planificación, como que no tenían nada planeado y aún así no se esforzaron en solucionar las cosas. Como si fuera algo ya premeditado, como que ya lo tenían pensado y sabían perfectamente lo que iba a ocurrir en todo momento. A raíz de esta teoría también surge otra que va un poco a la par de esta, y es que en el momento en el cual ocurre todo, antes de zarpar en el viaje inaugural del Titanic, o el falso Titanic, 6 magnates del gobierno estaban, en ese momento eran muy altos cargos del gobierno, ¿vale? Entonces, 4 de ellos tenían un poco de incompatibilidad en la forma de gobernar con los otros 2, ¿vale? Pues entonces a estos 2 los decidieron engañar de alguna forma para mandarlos dentro de este barco sabiendo que se iba a hundir y por lo tanto que fueran víctimas del Titanic. Ahora, sabiendo todo esto y después de todos los años que han pasado a raíz del hundimiento, ya nos queda claro que esto va a ser algo tendencia, a no ser que se solucione pronto. Esto ya es conclusión mía, ¿vale? A no ser que se solucione pronto digo a largo plazo, con algún tipo de prueba o algo que justifique todos estos actos. De resto, creo que va a ser algo que tendremos en nuestras futuras generaciones, de hecho. Creo que a raíz del Titanic han surgido muchas teorías, muchas conspiraciones. Esta, sinceramente, es la que más me cuadra a mí, sobre todo por el tema de que los tripulantes que sobrevivieron digan ciertas cosas y cuadran bastante con la teoría inicial. Por eso digo, tiene mucho peso esta teoría. Hay muchas incógnitas y pocas respuestas, por desgracia, a día de hoy. Pero bueno, el Titanic yo creo que va a ser una historia apasionante y que si no has visto la película, pues simplemente mírala. Si no has leído sobre esto, lee, porque es algo impresionante que seguramente te va a gustar. Y ya digo, de cara al futuro, seguramente se siga hablando de ello. Y nada, hasta aquí llegó el vídeo, espero que les haya gustado, hablando sobre el Titanic, una de las tragedias mayores de la historia en cuanto a navegación, a lo que son buques, barcos y demás.
Si quieren que hable de cualquier otra historia, simplemente pónganmelo en los comentarios, me informaré sobre ello y seguramente publico un vídeo. Así que nada, sin más rodeos, espero que les haya molado y que si les gusta el canal, simplemente suscríbanse, péguenle un me gusta a este vídeo, que me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.